¿Te has preguntado cómo las palabras adquieren su significado? En este episodio descubre a Ferdinand de Saussure, el genio que revolucionó la lingüística moderna. Explora sus ideas sobre el signo lingüístico y la estructura del lenguaje. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Bienvenidos a este tercer episodio de la séptima temporada de Charlas Literarias. Como siempre, los saluda Javier Martínez y agradezco a nuestros patrocinadores, la editorial Kazam A y la radio en línea 1900 por transmitirnos. Como saben, ya se viene Filshela, que es la Feria del Libro en Quetzaltenango, y espero verlos por allá. Se llevará a cabo del 13 al 16 de junio en el Parque Intercultural de Quetzaltenango, donde se encontraba la antigua estación del ferrocarril de Los Altos. Como les dije, del 13 al 16 de junio, más o menos de 10 de la mañana a 8 de la noche. Por ahí estará participando la editorial Kazam A con ofertas en todos sus libros. Pero hoy realmente vamos a hablar acerca de el fundador de la lingüística. Para aquellos que no lo sepan, yo tengo una maestría precisamente en este tema, en lingüística, y este es uno de los temas que más me apasiona en la vida, junto con la literatura. Aprovecho para aclarar que el nombre de nuestro personaje es bastante difícil de pronunciar. Está en francés y la pronunciación es un poco extraña, así que me disculpo de entrada si no logro pronunciarlo correctamente. En fin, vamos a hablar de Saussure, un poco de su vida, concretamente de sus aportes lingüísticos y luego cómo su pensamiento llega a influenciar a prácticamente todas las ciencias sociales por medio de la teoría estructuralista. Comenzamos entonces con una breve biografía de Saussure. Ferdinand de Saussure nació en Suiza en 1857. Este dato es relevante porque es precisamente la época en la que las ciencias sociales están surgiendo y organizándose. No es casualidad. Prácticamente todas las ciencias sociales, como las conocemos hoy, surgen y se organizan a finales, o al menos durante la segunda mitad del siglo XIX. La psicología, la sociología, la economía, tal cual. Claro, ya hay antecedentes, no es como que la primera vez que se hable del lenguaje o la primera vez que alguien analice a la sociedad o el poder. Ya tenemos, por decirles algo, a Maquiavelo en el Renacimiento o a los filósofos griegos como Platón, hablando también acerca del lenguaje desde la época de la antigua Grecia. Pero esta es la primera vez que se hace este acercamiento desde un punto de vista positivista, por ende científico. Es más, la verdad es que buena parte de la tarea fue precisamente limpiar la casa, como le digo yo. En otras palabras, encontrar cuál de todo ese conocimiento acumulado durante siglos era realmente objetivo, era científicamente verdadero, y cuál otro pues no era más que opiniones personales, mitos, subjetividades, etc. Y es precisamente esto lo que hace Saussure con la lingüística. Lo que había antes de él lo vamos a llamar gramática de manera general. En fin, Saussure estudió en Ginebra, primero física y química, pero luego descubre su verdadera vocación por la lingüística. En 1878 publicó un libro de gramática comparativa entre lenguas indoeuropeas.
Recordemos aquí que precisamente la gramática comparativa era, o fue más bien el último paso, la última evolución de la gramática antes de convertirse en la lingüística que conocemos hoy y que de hecho fue fundada precisamente por este personaje Ferdinand de Saussure. La gramática comparativa, pues como su nombre lo dice, compara la gramática de dos o más idiomas, ya sean idiomas vivos o de lenguas muertas. En el año 1880, Saussure obtuvo su doctorado o con una tesis que trataba el uso del genitivo en el sánscrito. Recuerden que genitivo quiere decir la declinación que se usa para dar la idea de pertenencia o posesión, y el sánscrito pues es un idioma ritual de la India. Esto en la Universidad de Leipzig. Fue profesor en París y en Ginebra entre 1881 y 1891 por 10 años, y luego en la Universidad de Ginebra impartió su famoso curso de lingüística general entre 1907 y 1911. Este curso es famoso, lo vamos a ver en un momento, porque es el que dio origen a el libro que se publicará más adelante. Saussure murió en 1913. Y 3 años después, en 1916, 2 de sus alumnos más destacados, Charles Bailey y Albert Sechihaye, no sé la verdad cómo se pronuncia este apellido, pero de ellos ya hablé en un episodio anterior llamado Estilística, concretamente fue en el episodio 15 de la temporada 6. Ellos dos entonces publicaron póstumamente el libro titulado Curso de Lingüística General, precisamente el nombre del curso que impartió Saussure en la Universidad de Ginebra. Básicamente lo que hicieron fue tomar las notas de sus alumnos destacados, obviamente ellos dos incluidos, y la publicación de este libro de hecho marca el inicio de la lingüística ya como una ciencia moderna, y es el momento en el que se deja atrás la gramática. Si ustedes quieren saber un poco más de las diferencias entre gramática y lingüística, también los invito a escuchar el episodio 3 de la temporada 3 de este podcast, donde hablé acerca de esa diferencia entre gramática versus lingüística. Aquí lo que vale la pena destacar es que la lingüística, si ustedes sacan las cuentas, si se considera el año 1916 como su fundación, tiene apenas un poco más de 100 años de existir, lo cual para el ser humano, pues la verdad es que es muy poco tiempo. Por lo tanto, muchos de ustedes, así como yo, seguramente todavía fuimos educados dentro de un paradigma gramatical. Y por eso es que muchas veces tenemos en la mente que existen normas en el lenguaje o que alguna institución como la Real Academia Española o la Asociación de Academias de la Lengua rigen o imponen las formas correctas o incorrectas de utilizar el lenguaje. Esa forma de pensar, donde hay normas y donde hay instituciones que obligan o que dicen formas correctas e incorrectas, es meramente gramatical y no lingüística. Pero en fin, en ese episodio que les comento, creo que ahondo más sobre ese tema. Ya sabemos quién fue Saussure, ahora abordemos cuáles fueron concretamente sus aportes. El primero y más importante es distinguir entre lengua y habla, o langue y parole. Básicamente, Saussure diferenció entre lengua, a la que consideró el sistema estructurado de signos que es común a una comunidad de hablantes, y el habla o parole, que definió como las manifestaciones individuales y concretas de ese sistema en la comunicación diaria. En otras palabras, es como hablar de la diferencia entre la teoría y la práctica, donde la lengua es la teoría y el habla la práctica. Si ustedes alguna vez han hecho una transcripción de un audio, por ejemplo de una entrevista, se habrán dado cuenta que la gente no habla como escribe. O si lo quieren ver al revés, a muchos de nosotros nos han indicado que no debemos escribir de la misma manera en que hablamos, porque no tiene lógica, no tiene estructura, y esto es cierto.
De hecho, para estudiar la estructura del habla no se pueden aplicar criterios gramaticales, sino que ahí ya entramos precisamente al análisis del discurso. Pero, aclaro, el análisis del discurso no es una técnica desarrollada por Saussure, sino bastante posterior a su existencia y a sus enseñanzas. En fin, lo que importa aquí es que la lengua es todo este sistema abstracto, es precisamente eso que está publicado en las gramáticas, en las ortografías, es la idea de lo que está bien o cómo debe ser el idioma, mientras que el habla es realmente cómo lo manifestamos. En otras palabras, todos sabemos que una palabra como verdad se escribe de esta manera, con D al final. Pero cuando estamos hablando, muchas veces no la pronunciamos y decimos verdad, vea, verá e incluso va. ¿Me entendieron? Va. Entonces, ¿por qué hablamos así si sabemos que deberíamos pronunciar la última D y decir verdad? Bueno, esa es la diferencia precisamente entre lengua y habla. Sabemos cómo es, pero a la hora de hablar lo hacemos de manera distinta. Si usted ha aprendido algún otro idioma aparte de su idioma materno, se habrá dado cuenta que le enseñaron cierta gramática que no siempre los hablantes de ese idioma llevan a cabo. Y usted se pregunta por qué si se hace de esta manera, cuando hablan lo hacen de otra. Bueno, pues ahí está la diferencia. Una cosa es la lengua y otra cosa es cómo realmente se habla. ¿Qué impacto tuvo esto en el lenguaje o en el conocimiento acerca del lenguaje? Bueno, pues permitió a los lingüistas precisamente centrarse en el estudio de la estructura subyacente de la lengua, más allá de las variaciones individuales en el uso. En otras palabras, logró responder por qué tenemos ideas de cómo debería ser el lenguaje, teoría, y por qué la gente lo habla de distintas maneras. Y además, no solamente lo habla de una manera distinta a la teoría, sino que cada persona lo habla a su propia manera. Y además, dentro de ciertas regiones geográficas, también hay variantes que toda la comunidad aplica o desarrolla. Otro gran tema que desarrolló Saussure es el del signo lingüístico. Lo definió como una entidad de dos caras. El significante, que se refiere a la forma sonora o gráfica, y el significado, que es el concepto o idea. Aquí algo importante. Saussure, como les decía, se enfrentó a tener que organizar todo el conocimiento gramatical que se había recogido del lenguaje desde la época de la antigua Grecia, o sea, 600, 500, 400 antes de Cristo, hasta 1800 y pico. Obviamente son muchos siglos, son más de 20 siglos de conocimiento gramatical, donde se incluían muchas teorías y muchas suposiciones, teorías no comprobadas, quiero decir, opiniones personales. Y entonces uno de los criterios que él utilizó para ordenar todo este conocimiento fue el de las dicotomías. Una dicotomía es organizar las cosas en pares opuestos. Si yo le digo blanco, usted me dice negro. Si yo le digo liso, usted me dice áspero. Si yo le digo caliente, usted me contesta frío. ¿Ya? Esas son dicotomías. Así que esas dicotomías son las que trató de utilizar Saussure para organizar todo ese relajo, todo ese caos que había sobre el conocimiento. Que es una forma de pensar muy básica, muy simple, que es una organización pues demasiado básica, sí, completamente de acuerdo, pero es un primer intento, es un primer acercamiento a un orden del conocimiento que se le debe precisamente a Saussure. Y dentro de esta lógica es que tenemos precisamente al signo conformado otra vez por una dicotomía. El significante, como les decía, es la parte física. Por ejemplo, yo puedo tener un significado como amor. Ese significado, que es la idea, y que además dentro de cada cabeza el amor es diferente. De repente usted ahorita pensó en amor de pareja y yo estaba pensando en amor de padre, por ejemplo. Ese mismo concepto se puede transmitir de maneras distintas, ya sea a través del sonido, como lo estoy haciendo en este momento, pero también, por ejemplo, usted no me puede ver en este instante, pero yo tengo acá una lámpara y la puedo apagar y encender para transmitirle esa misma idea con código Morse. En este caso, mi significante es la luz.
¿ya? Entonces es la forma física, el significante, a través de la cual yo transmito el significado. El significado, además de un signo lingüístico, se define por las diferencias y oposiciones con otros signos dentro del sistema. En otra palabra, ¿cómo logro yo diferenciar la palabra oro de la palabra loro? Bueno, obviamente se parecen en la ORO, pero loro tiene un sonido más, tiene la L, y entonces por eso es que usted logra diferenciar si yo le digo que tengo un loro de oro, ¿ya? Usted logra diferenciar el significado porque logra diferenciar los significantes a través de un pequeño fonema, de un pequeño sonido que hace que varíe. También Saussure habló de la forma, que se refiere a la estructura abstracta y relacional de los signos. En otras palabras, si yo le digo a usted el concepto o el significado carro o vehículo o automóvil, usted puede hacer en su mente una idea muy gráfica de este concepto y algunos pensarán, por ejemplo, en un sedán de 4 puertas, alguien más puede pensar en un hatchback de solo 2 puertas, o alguien pudo haber pensado en un pick-up, en un convertible, en un SUV, etc. La forma abstracta en la que llega el concepto va a depender de cada oyente, de cada hablante. Y también definió el concepto de sustancia. Se refiere a la manifestación concreta y material de los signos. Como les decía, por ejemplo, los sonidos, las grafías, en este caso, la luz, si fuera a través de código Morse, los bultos, llamémoslo así, en el caso del lenguaje de Braille, esa es la sustancia. ¿Y cuál es el impacto de todo esto? Bueno, pues que este concepto o estos conceptos revolucionaron la forma en que se entendían los elementos del lenguaje, estableciendo una base para el análisis semiótico, o sea, el del significado. Saussure también habló de la arbitrariedad del signo. Básicamente afirmó que la relación entre el significante y el significado es arbitraria, o sea, no hay una conexión natural entre la palabra y el objeto que designa. ¿Por qué el agua se llama agua? Claro, podemos hacer toda una investigación sobre la historia de la palabra y que viene del latín y no sé, que en ciertas regiones de España llegó a ser agua, pero concretamente, por ejemplo, en la época griega, concretamente en el diálogo de Cratilo, escrito por por Platón, se aborda precisamente eso, por qué las cosas se llaman como se llaman. Y precisamente el personaje Cratilo decía que había una relación natural entre la palabra y su significado, que agua era la manera más natural de llamar a este líquido. Y aquí por natural también se refiere a los dioses, que recordemos que buena parte, bueno, casi todos los dioses griegos tenían una representación relacionada con la naturaleza o con las fuerzas de la naturaleza, y eso implicaba pues que el lenguaje simplemente había sido regalado por los dioses y por eso ellos habían encontrado una relación natural entre la palabra y su significado. Sin embargo, tanto Sócrates como Platón, como Saussure, dicen que esto no es cierto, que es más bien una relación arbitraria donde el ser humano ha relacionado una palabra con su significado de manera arbitraria, de manera específica, y ha impuesto este significado sobre la comunidad. Hay un principio de arbitrariedad también definido por el mismo Saussure, que nos dice que los signos lingüísticos son arbitrarios porque no hay una razón inherente para que un significante específico esté vinculado a un significado específico también. O sea, yo le puedo llamar a un aparato computadora, mientras que en España le llaman ordenador, ¿sí? ¿Y cuál es la mejor forma de llamarlo? ¿Por qué le llaman de una manera u otra? Bueno, es arbitrario. Allá decidieron llamarle ordenador, acá nosotros le llamamos computadora, en otros lugares le llamarán computador. Y simple, o por ejemplo, ¿por qué en la mayoría de países latinoamericanos
utilizamos el femenino, ¿verdad? Perdón, el masculino para hablar del Internet, el Internet, mientras que en España también lo llaman, pero de manera femenina, la Internet. Entonces, ¿dónde tiene sus órganos sexuales el Internet para saber si es masculino o femenino? Usted me puede decir, es que si termina en A es femenino y en O es femenino, pero precisamente Internet termina en T, así que no podríamos saber fácilmente cuál es el género gramatical, ojo, con esto. Y por cierto, aclaro, creo que utilicé una mala idea al hablar de órganos masculinos y femeninos, porque el sexo ni el género tienen nada que ver con el género gramatical, ¿sí? Así que por favor no confundamos las cosas, ¿verdad? Son cosas completamente distintas que de repente sería bueno que lo aborde en otro episodio. Otro principio creado por Saussure es el de la convencionalidad. Básicamente dice que la asociación entre significante y significado se basa en una convención social aceptada por los miembros de una comunidad lingüística. Esto se los explico fácilmente con una anécdota rápida. En mi casa solemos llamar desde que yo soy niño al espacio donde se guarda el vehículo como zaguán, y yo toda mi vida le llamé zaguán. En una ocasión tenía que salir a dar una clase, lamentablemente alguien estacionó su vehículo afuera de mi casa tapando la entrada del zaguán y llegué un poco tarde a donde iba. Al llegar, pues me disculpé con mis alumnos y les dije que lamentaba el hecho de la tardanza, pero que un vehículo estaba tapando la entrada a mi zaguán. De pronto vi varias caras que no me entendían, de hecho la verdad es que todas, y un alumno pues tuvo la valentía y me preguntó, disculpe licenciado, ¿qué es un zaguán? A mí me sorprendió porque para mí zaguán era una palabra de uso cotidiano, de uso de todos los días. Y entonces le dije, un garage. Y entonces él dijo, es un garage. ¿Y por qué no dice garage? Y yo, pues porque para mí se llama zaguán, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere la convencionalidad. Resulta que la comunidad lingüística en Guatemala, la gran mayoría ya le estaba llamando garage a ese espacio en una casa, mientras que en mi casa, en mi familia, le seguíamos llamando zaguán. Es más, prácticamente esa palabra se estaba convirtiendo en una palabra en desuso y no me sorprendería que muchos de los oyentes precisamente no conozcan la palabra zaguán. Así que a mí me tocó adaptarme a esta convencionalidad porque ahora ya sé que la mayoría de mis oyentes no saben qué es un zaguán y debo decirle garage, por dar una generalización. Saussure también definió el concepto de valor. Básicamente dice que los elementos del lenguaje adquieren significado y función por su posición y relación dentro del sistema lingüístico, no por sus propiedades lingüísticas intrínsecas. Por ejemplo, este va a ser un poquito más complejo, pero ahí va el ejemplo. La palabra correr, todos podríamos decir fácilmente que es un verbo, pero ¿qué pasa si yo digo el correr es bueno para la salud? En este caso, el correr pasó a ser un sustantivo. Bueno, correr nada más, claro, porque él es un artículo, pero correr pasó a ser un sustantivo. Claro, usted me puede decir sí, pero es un verbo sustantivado, llámele como quiera. El punto es que es un sustantivo porque es la palabra que yo estoy utilizando para nombrar cierta actividad, no para definir quién la realiza o cómo se realiza. Entonces, yo no puedo decir ciegamente que correr siempre va a ser un verbo. Tengo que analizar la oración para ver si efectivamente es un verbo, ¿ya? Esto lo abordo mucho en mis clases de traducción precisamente porque no podemos simplemente definirlo así. Tampoco, por ejemplo, podemos decir, el núcleo del predicado, que es la acción que ejecuta el sujeto, siempre debe ser ejecutado por un verbo. No es cierto, porque entonces, no es cierto en esta manera, porque lo que termina pasando con mis alumnos es que buscan el primer verbo que encuentran en una oración y resulta que no es el núcleo del predicado, ¿ya? Por ejemplo, en esa misma oración, el correr es bueno para la salud, y entonces me ponen correr como núcleo del predicado cuando es núcleo del sujeto, y en este caso el núcleo del predicado es, ahí sí, el verbo es, de ser, ¿verdad? Entonces, cuidado con eso, hay que analizar cada caso para poder llegar a conclusiones.
Todo esto resulta útil o fundamental para comprender la naturaleza convencional del lenguaje y cómo se forman y cambian los significados. Esto está íntimamente relacionado también con las relaciones diferenciales, que se refieren a los elementos del lenguaje que se definen no solo por su valor intrínseco, sino por su relación y diferencia con otros elementos dentro del sistema lingüístico. Y esto me lleva concretamente a los distintos tipos de relaciones que pueden tener las palabras en sí. Por ejemplo, las relaciones sintagmáticas, que se refieren a cómo los elementos del lenguaje se combinan en una secuencia, o sea, en un sintagma. Por ejemplo, las palabras en una oración. Yo puedo decir tengo una hoja sobre una mesa negra o sobre una mesa unas hojas tengo. Y en todos esos casos es una oración válida. Y también tenemos las relaciones paradigmáticas que se refieren a cómo los elementos del lenguaje se asocian por su potencial de sustitución. Por ejemplo, sinónimos en una misma categoría gramatical. Como les decía, puedo decir yo tengo una hoja sobre una mesa negra o puedo decirles tengo papel sobre una mesa negra. Y más o menos la relación paradigmática transmite o logra transmitir una idea bastante similar a el mensaje original. Regresando al tema de las dicotomías de Saussure, tenemos otros dos conceptos que encajan dentro de esta idea de pares opuestos. Es el de sincronía y diacronía. Básicamente, Saussure distinguió entre el estudio diacrónico del lenguaje, que se refiere a la evolución histórica y los cambios a lo largo del tiempo, y el estudio sincrónico, que se refiere al análisis del lenguaje en un momento específico. Por ejemplo, yo puedo analizar la forma en la que habla una comunidad lingüística ubicada en cierto lugar de Guatemala durante cierta época. Por ejemplo, cómo hablan los quetzaltecos durante el año 2024. Pero ese sería un estudio sincrónico, porque habla de un lugar y un momento determinado. O puedo hacer un estudio diacrónico, donde utilizo cambios a través del tiempo, por ejemplo, cómo han hablado los guatemaltecos, ubicados en diferentes lugares del país, desde la independencia en 1821 hasta la actualidad, y ver si han habido cambios en la forma de hablar, que claro que los han habido, y a qué se han debido, y bueno, cómo se caracterizaba cada década, por ejemplo, qué palabras estaban de moda, etcétera. Básicamente esto permitió distinguir a los lingüistas al abordar el lenguaje desde diferentes perspectivas temporales y metodológicas. Parece un poco tonto, pero la verdad es que cuando abordamos el lenguaje es muy fácil irnos por la tangente, y esa era uno de los principales problemas que encontraba la gramática. Cuando alguien empezaba a abordar un tema, era muy fácil que se fuera por las ramas y terminara hablando de otra cosa completamente distinta. Empezaba con un tema y terminaba con otro. O sea, por ejemplo, empezaba hablando de la historia del español y terminaba hablando de los orígenes del indoeuropeo en el sánscrito, y entonces se les iba de las manos el tema que realmente querían abordar. Y al lograr definir lo diacrónico y lo sincrónico, entonces Saussure logra poner, digamos, todo esto de una manera más clara. Por último, hablando de los aportes de Saussure, debemos abordar cómo definió el lenguaje como un sistema de signos. Básicamente, hablando del sistema, él nos decía que el lenguaje es visto como un sistema estructurado de signos donde cada signo tiene un lugar y una función específica en relación con los otros. Por ejemplo, muchas veces nos han enseñado a redactar poniendo el sustantivo al inicio, el sujeto al inicio y el predicado al final. Por ejemplo, mis amigos van a la feria, ¿sí? Pero realmente podemos darle cualquier otro orden. A la feria van mis amigos. Ahí puse primero el predicado y después el sujeto. O puedo mezclarlo. A la feria mis amigos van. Ahí puse primero el circunstancial, luego el sujeto y por último el núcleo del predicado. O sea, partí el predicado en dos y en medio puse el sujeto. Entonces, realmente este sistema me permite reordenar el lenguaje. El aspecto social también es muy importante.
porque el lenguaje es un fenómeno social que existe y se mantiene gracias a una comunidad de hablantes que comparte y utiliza las mismas convenciones. O sea, que esta comunidad lingüística, como se le llamó posteriormente, tiene las mismas ideas. Acá vale la pena aclarar una cuestión y es donde precisamente incide los cambios que ha tenido la Real Academia Española últimamente. Básicamente la Real Academia Española está cambiando de paradigma, de un paradigma gramatical donde impone normas a un paradigma lingüístico donde se centra en registrar cómo está cambiando el idioma. En otras palabras, por ejemplo, palabras como freído ya aparecen en el diccionario, lo cual no implica mayor cosa, solo implica que en el diccionario aparece, no es que esté aprobada, no es que esté permitida, simplemente quiere decir que la RAE registró que hay mucha gente diciendo la palabra freído en vez de frito y que entonces la comunidad lingüística necesita el significado de esta nueva palabra para comprenderse mejor, ¿ya? Otro ejemplo. Todos sabemos que la estructura de con base en es precisamente esa, con base en y no en base a. Sin embargo, nuestra comunidad lingüística, en términos generales, ya no diferencia entre una versión correcta con base en y una, digámosle, incorrecta en base a. Y entonces la comunidad pues ya está creando la nueva convención en la cual en base a pues es ampliamente aceptada. Por ejemplo, Fundeu creo que ya está registrando en base a precisamente a la amplitud geográfica con que se está utilizando. Otro concepto importante relacionado con el sistema de signos es la inmutabilidad. A lo que se refería Saussure es que los signos son en una gran medida fijos y convencionales y no pueden ser cambiados por la voluntad de un solo individuo. Imaginemos que a partir de hoy yo les digo, bueno, cada vez que usted escuche este podcast, haremos referencia al color azul, pero ya no es un color, sino es un sabor parecido al de la fresa. Usted simplemente dirá, bueno, Javier está loco y en el resto de mi vida yo seguiré utilizando el color azul como un color, ¿verdad? Yo no puedo imponerle a usted, como tampoco la RAE puede imponernos significados o usos. Claro, puede servir como referencia, pero no es como que cuando usted hace un error ortográfico, la RAE le ponga una multa o le llame la atención, ¿verdad? Entonces, realmente un individuo, una institución, no puede cambiar u obligar a los demás a hacer cierto uso del lenguaje. Y esto está relacionado con el concepto de mutabilidad, que básicamente dice que con el tiempo los signos pueden cambiar debido a factores históricos, sociales y culturales. En otras palabras, hemos visto cómo, por ejemplo, una palabra cambia su significado. Por ejemplo, pelado. Pelado viene de pelar, o sea, de quitar la piel. Entonces yo puedo decir que me raspé y me pelé el brazo. Puedo decir que tomo un mango o un banano y lo pelo porque le quito la piel. Pero en algún momento también quiso decir quitar el pelo. Me voy a pelar, voy a cortarme el pelo. O alguien pelado era alguien calvo, alguien que no tenía pelo. Actualmente, cuando yo era niño, en los años 80, en Guatemala alguien pelado era alguien que no tenía dinero, por ejemplo. Así como también, poco después, alguien pelado era quien hablaba sin filtro, alguien que no se medía a la hora de hablar y decir las cosas fuertes frente a otras personas. Y actualmente he notado el uso de esta palabra para referirse a algo bueno. Por ejemplo, ¿cómo estuvo el concierto? Pelado, peladísimo. Y entonces esta palabra ha cambiado de su significado a través del tiempo. Y bien, entonces, todos esos son los aportes que nos dio Saussure a través de su teoría. ¿Y cómo se llamaba esa teoría? Bueno, se llama la teoría estructuralista, que sentó las bases para que otros científicos sociales aplicaran este pensamiento en sus respectivas disciplinas. Así que vale la pena definir en este momento de qué se trata la teoría estructuralista. Esta se basa en la premisa de que los elementos individuales de un sistema adquieren significado y función a través de sus interrelaciones dentro de la estructura global.
La teoría estructuralista es un enfoque interdisciplinario que analiza fenómenos culturales, sociales, lingüísticos y literarios como sistemas de relaciones estructurales. En otras palabras, se concibe a la sociedad como una estructura, y dentro de esa estructura hay estructuras más pequeñas que cumplen ciertas funciones específicas o sirven para algo, es más parecido a lo orgánico. Así como en el cuerpo hay cerebro para pensar, estómago para comer, pulmones para respirar, en una sociedad vamos a encontrar religión para manejar todas las ideas del más allá, el trabajo como una forma económica o instituciones que manejen la economía, instituciones que manejen el poder y la administración pública, etcétera. Ya sea, por ejemplo, un gobierno presidencial, una dictadura, un congreso, etcétera. Puede tener diferentes formas, pero siempre vamos a encontrar estructuras que ejerzan ciertos roles similares dentro de distintas sociedades. Bueno, las ideas de Saussure, de hecho, entonces sentaron las bases del estructuralismo, un enfoque que estudia los fenómenos sociales y culturales en términos de relaciones estructurales. Y esto llegó a influenciar diferentes disciplinas como la antropología, como les dije, la literatura, la filosofía e incluso la crítica cultural. Bueno, y esto influenció a posteriores pensadores también, como por ejemplo Claude Lévi-Strauss en la antropología, Roland Barthes en la semiología y Jacques Lacan en el psicoanálisis concretamente. También llegó a influenciar al Círculo Lingüístico de Praga y al Círculo de Copenhague. De hecho, las teorías de Saussure inspiraron el desarrollo de escuelas de pensamiento lingüístico como estas que les digo, la de Praga y la de Copenhague, que profundizaron en el análisis estructural del lenguaje y, de hecho, llegaron a resolver el problema del lenguaje que planteaba la filosofía a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, concretamente con propuestas más específicas como las de Wittgenstein. Y acerca de esto, pues no voy a abordarlo porque ya lo desarrollé en el episodio 1 de la tercera temporada, cuando hablé sobre la filosofía del lenguaje, un episodio que les recomiendo mucho escuchar si es que estos temas les interesan. En resumen, toda la filosofía o la forma de pensar de Saussure contribuyó significativamente a la evolución de la lingüística estructural y funcional y a la creación en general de la lingüística como una disciplina científica. Espero que este episodio les haya agradado. Mi nombre es Javier Martínez y recuerden que nos pueden seguir en las redes sociales como @KazamA en Facebook, Twitter e Instagram y como @editorialKazamA en TikTok. También pueden seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea, gracias a quienes somos difundidos a través de internet los viernes a las 7 de la noche. También les recuerdo que nos podemos encontrar en la Feria de Quetzaltenango del Libro, Filchela, del 13 al 16 de junio en el Parque Intercultural. Nos escuchamos el próximo viernes de charlas. Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la editorial Kazama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares.